Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. El precio del oro rompe récords internacionales y la minería ilegal de oro también. Hablemos de esto. ¿Por qué en este momento es tan relevante la minería ilegal de oro? ¿Por qué es tan peligrosa? Básicamente por el precio. En el 2001 el oro costaba la onza $270. Esta semana ha roto récords históricos y ha superado los $2.350 la onza. En unos momentos vamos a ver que esto nos lleva a una producción anual de oro ilegal por encima de los 5.000 millones de dólares, o 5 billones, como usted lo quiera leer. Sin embargo, quisiera detenerme en unas declaraciones que recientemente ha hecho el Ministerio Público sobre la minería ilegal. Algunos datos. Se señala que del 2019 al 2023 ha habido 7.200 investigaciones que el Ministerio Público ha realizado por minería ilegal. De estas, la mayor cantidad se realiza en Madre de Dios. Eso no es novedad, por cierto. Libertad, Patás, tiene 527 y Puno, 450. De todas estas investigaciones, ¿cuántas sentencias condenatorias se han obtenido? 285. Es decir, menos del 5%. Pero, si usted lo quiere empeorar las cosas, solo 82 de estos casos han tenido pena efectiva, es decir, cárcel. O sea, ni siquiera poco más del 1%. Uno de los grandes problemas con cualquier tipo de actividad ilícita, llámese contrabando, minería ilegal, narcotráfico o evasión de impuestos, cualquiera de ellas, es la sensación de impunidad o la falta de percepción de riesgo. Si la utilidad se está disparando por el precio y la probabilidad de que alguien sea condenado de manera efectiva es tan baja, ¿cuál es el mensaje que está lanzando el gobierno? Hazlo nomás. Un dato interesante que plantea el Ministerio Público es que solo en Cusco, Madre de Dios y Puno, en el oro aluvial, ese que usted no necesita excavar, simplemente con una retroexcavadora puede sacar el oro del río, se producen aproximadamente 8 kilos semanales. Eso en dinero, al precio actual, significa más de 5 millones de dólares semanales que estos delincuentes están obteniendo. Ya hemos comentado en cápsulas anteriores el tema del triángulo entre Madre de Dios, Puno y Bolivia. Ya hemos comentado que Latinoamérica es el principal productor de oro ilegal de todo el mundo. Sin embargo, los números son complicados y vamos a hablar, por ejemplo, que el presidente del BCR, el señor Velarde, señaló que él estima que se produce de oro ilegal, en una entrevista que hizo en el diario Gestión, 2.350.000 onzas de oro al año. Con el precio actual del oro, eso significa 5.500 millones de dólares al año, que se está acercando peligrosamente al 2.5% del PBI de todo el Perú. Eso quiere decir que la minería ilegal de oro ha superado por lejos al narcotráfico, a la trata de personas, todo el resto de delitos. Este es el delito más grande por lejos. Y obviamente, esa cantidad de dinero tan líquido debe invitar a pensar en corrupción. Y cuando usted piensa en corrupción, piensa en lo que ha hecho el Congreso recientemente, en la cual ha derogado una ley que le permitía a la policía atacar la minería ilegal, detener, confiscar cualquiera de estos bienes, y el tema del REINFO, que es este registro de informales, de pobres mineros informales, que es usado por los mineros ilegales. Pero en esta confusión, que en el día a día es difícil de poder separar uno del otro, le está quitando facultades a la policía. Y, como estamos diciendo, si aún con las facultades que tenía lograba estos números el Ministerio Público, estamos dando un pésimo mensaje. El delito está prosperando y se sienten impunes. Tanto así que se han atrevido a hacer un ataque terrorista en Patás. Y fíjese que coincide más o menos las fechas del ataque terrorista con el rally del aumento del precio del oro. Tiene cosas que ver y ciertamente ocurre una semana después que el Congreso le quita facultades a la policía, al REINFO. El Ministerio Público hace una ligazón en esta entrevista entre el oro ilegal, el narcotráfico y obviamente el terrorismo que está surgiendo en este tipo de zonas. Se han tumbado una torre de alta tensión. Eso es
por definición, terrorismo. Es indiscutible que el oro ilegal se ha introducido en la política. Algunos dicen que llegó a la presidencia hace no mucho. No están en el poder en este momento, pero tiene grandes autoridades. Quizás en el Congreso, ciertamente en los gobiernos regionales, ciertamente en las alcaldías. Y ese es un tema que se necesita combatir de manera centralizada. Comparte este video y síguenos en redes sociales. En esta ocasión te recomendamos el resumen de este libro, La paradoja de las opciones. Es un libro sumamente interesante que analiza cómo cuando tú tienes que escoger entre dos cosas y escoges una, te sientes feliz. Pero cuando tienes 10 o 20 opciones y escoges una, te sientes menos feliz o inclusive infeliz. Y es sumamente interesante porque al día de hoy todos ustedes están expuestos, si están viendo este video, a miles de opciones de videos a ver. Y cada vez que escogen una, la sensación de satisfacción al haber escogido esa es increíblemente baja y se relaciona pues con todo lo que vivimos hoy en día por redes sociales y demás. Es interesante.